Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy me acompañan, por un lado, mi querido compañero, periodista de investigación del Independiente, Rubén Arranz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer, buenos días. ¿Cuánto tiempo? No nos veíamos desde antes de Navidad. Efectivamente, pero bueno, no ha cambiado mucha cosa, la verdad. Ha empeorado. Todo va peor. Todo va peor cada día, cada hora que pasa dices, algo se ha torcido. Antes de mejorar, está empeorando la situación. Mensaje optimista de sábado por la mañana para la gente que nos escuche y esté diciendo, sábado, día libre, pues que sepa usted que todo va peor. Todo va peor. Además, esto de, hay gente que dice, no, ya hemos tocado suelo. Y yo, no, os equivocáis, porque la izquierda tiene el gran talento, la gran habilidad de, una vez que toca suelo, cuando ya toca suelo, son capaces de escarbar. Son capaces de hacer una mina en el... Saber cuál es el agujero más grande que se ha hecho sobre la faz de la Tierra en la historia, uno que hizo la Unión Soviética. No ninguna casualidad. Las casualidades no existen. Bueno, me acompaña también Víctor Sánchez del Real, consultor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Víctor, ¿cómo estás? Pues... Vienes cabreado, me has dicho. Es todo falso. O sea, todo lo que habéis dicho es falso. Son bulos de la derecha, la extrema derecha mediática, y además hay cosas que sí van bien. En España sí va bien la hacienda pública. Bueno, eso funciona a las mil maravillas. Funciona, es la única cosa que funciona milimétricamente, y que si yo grito ahora, vamos, en lugar de a las barricadas, vamos a las delegaciones, estoy seguro que 7 u 8 millones de españoles se levantan en armas, como Dios manda, porque de verdad tenemos que hablar. Y hablo al hilo de la noticia que hemos tenido esta semana, además de lo que personalmente cada uno de ustedes hayan tenido que pagar impuestos, adelantar IVAs, de facturas no pagadas y tal. Además es que han cobrado miles de millones que no tenían derecho a cobrar, que ha saltado la noticia esta semana. Y en medio de todo eso que han cobrado, ¿a qué lo han dedicado? Pues ahora hablaremos de ello, ¿no? Fijaos, nada funciona en España, nada funciona bien. Los servicios públicos funcionan cada vez peor. Listas de espera en sanidad, educación pública de una calidad absolutamente demencial. La justicia, hablemos del colapso de la justicia absolutamente colapsada. Para pedir una cita, cualquier gestión, cualquier trámite, una auténtica odisea. Hay hasta mercado secundario, hay reventa de citas previas para la administración. Un escándalo, nada funciona bien, hasta los trenes descarrilan, por desgracia, con accidentes mortales. Pero la Hacienda, madre mía, Hacienda, ¿cómo funciona? ¿Qué sistemas informáticos tienen? ¿Qué capacidad? De hecho, hace poco, paseando por Madrid, de repente veo un edificio impoluto, perfectamente renovado, una cristalera limpia como una patena. Era la sede de la agencia tributaria. Claro. Con récord de recaudación tendrán vuelves de Hay diseño. esperanza de que algo en el Estado español puede funcionar. Ojalá todo funcionara como Hacienda, y Hacienda funcionara un poquito peor. En fin. Y también me acompaña María Jamardo, responsable de tribunales del periódico El Debate. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, señores, hablemos, tenemos temas importantes encima de la mesa, pero a mí me gustaría comenzar por una nueva mentira de Pedro Sánchez. Ya me diréis, pero eso no es novedad. Sí, no es novedad, pero hay que recordarlo. ¿Qué decía Pedro Sánchez en el verano del año 2024? Creo que es. Sí, en el año 2024, en una visita que hizo a Mauritania, para hablar de ¿qué? De inmigración. Pedro Sánchez decía lo siguiente. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Año 2024, ilegales, os vamos a expulsar del país, aquí no cabe un ilegal más, se acabó, vamos a cumplir las normas. Vale, esto decía hace 2 años. ¿Qué decía hace 2 semanas? Paz social, cohesión territorial, un marco estable que favorece el talento, venga de donde venga, y un gobierno comprometido con las empresas que impulsan este país. Lo diré, por tanto, claramente, en España no sobra nadie, al contrario, nos falta gente. Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su estado del bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro.
Bueno, pues dicho y hecho, esta misma semana, Consejo de Ministros, el martes, aprueba el inicio de la tramitación de una regularización masiva, extraordinaria, la mayor regularización de inmigrantes de la historia de este país. La anterior se produjo en el año 2005 con Zapatero. Se regularizaron cerca de 570.000 inmigrantes. Eso sí, exigía un contrato laboral. Ahora no. Y no van a ser 570.000. Según los datos de Funcas, su último estudio, van a ser cerca de 900.000, que van a permitir además el reagrupamiento familiar, con lo cual el número total de inmigrantes que van a obtener papeles en España de aquí a corto o medio plazo, yo calculo cerca de 1,5 millones. Estamos hablando de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Y todo esto por Real Decreto Ley, sin necesidad de pasar por el Congreso, Víctor. A ver, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que esto no va de ese debate político que quieren hacer de las personas. No, esto va de la legalidad. Va de la legalidad. Estábamos hablando hace unos minutos de Hacienda. O sea, a todo inmigrante que llegue legalmente a España, lo primero que habría que hacerle es presentarle a los señores de Hacienda, que vayan a la delegación y que los tengan ya en el radar, ¿no? Porque eso es lo principal, lo fundamental. A lo que voy es, esto es un problema de legalidad. Un Estado se basa en unas normas. Y los ciudadanos, que tienen muchos derechos, y cuantos más mejor, tienen también que tener una serie de obligaciones. Y esas obligaciones hay que cumplirlas. Y aquellos que pasan, residen o visitan, tienen también que cumplir esas mismas obligaciones. Y si usted se salta una sola norma, me da igual si es de tráfico, de aviación o ferroviaria, y luego hablaremos de eso, o sencillamente de legalización de uno de sus procesos, igual que a los españoles se nos persigue a cada paso, se mira para otro lado cuando alguien comete la primera ilegalidad, que es llegar ilegalmente a otro país. En los aeropuertos parece como que, bueno, cuando te rechazan, dicen esos rechazos en caliente, ¿no? O sea, si tú entras en un país y no llevas el pasaporte adecuado, el visado no adecuado, te dejan entrar. el ETA, como lo llame cada uno de los países, sencillamente te vuelves en el siguiente avión. Esto es legalidad en marcha y no pasa nada. No hay ni... A ver, que no te golpeen, que te traten con amabilidad, que te llamen de usted. Eso sería lo deseable. Pero usted se vuelve a donde viene. Pero aquí no. Aquí la gente, o sea, estamos legalizando la gran ilegalidad, el hecho de que se ha permitido que haya personas en nuestro país fomentando su llegada, facilitando su llegada, facilitando su permanencia y encima dándoles de comer y de vivir en centros presuntamente de menores, cuando estamos hablando de tiarrones, que estaba yo el otro día en Mérida, y los tiarrones que llevan ya 2 o 3 años aburridos, por ejemplo en Mérida, unos señores en enorme capacidad física que vienen de lugares, y esto es muy importante, lugares donde se están produciendo guerras salvajes. Estamos hablando de guerras en las que se están comiendo al enemigo. Cuando digo comerse, no estoy haciendo una exageración, estoy hablando de que suben vídeos literales en los que se comen una pierna del enemigo. Y estos señores, sin ningún tipo de filtro, se les está metiendo en los pueblos y lugares de toda España, norte, sur, decía Mérida, pero en todos sitios, se está metiendo lugares donde se está haciendo repositorios de señores que vienen de países que están en guerras civiles y donde no vienen las mujeres, los ancianos, los heridos, porque ninguno de ellos está herido, ninguno de ellos tiene restos. Vienen los hombres en edad militar, ¿vale?, que son los que están llenando nuestros pueblos y están en este buffer, en esta espera, para que Pedro Sánchez y las izquierdas los regularicen. Yo no sé si es porque se quieren acostar con ellos, quieren hacerlos sus nuevos amantes, si quieren hacerlos su servidumbre para esas grandes casas que ellos sí tienen una vez han entrado en la política. Pero lo que sí tengo claro es que no sabemos quiénes son estas personas, porque además una regularización podría tener un pase si tiene un sentido, una necesidad, una esperanza, un plan. Pero el problema es que mientras hay españoles que están con el ingreso mínimo vital porque no tienen dónde caerse muertos, que esa es una mala noticia para ellos también, aunque reciban un poquito de dinero, cuando un montón de españoles vienen de las paguitas, lo que no podemos es importar a señores que no sabemos de dónde vienen y que lo más probable es que vengan de estar involucrados en el asesinato, muerte y tortura de otras personas, porque no sabemos de dónde vienen y porque lo más probable es que de los sitios que donde vengan es que han tenido una AK-47 en las manos y ni siquiera se les pregunta, ¿ha participado usted en una batalla en Mali? ¿Ha batallado usted contra el grupo Wagner? Que estamos hablando de tíos que le están ganando al grupo Wagner de los rusos en el campo de batalla africano. Y no sabemos de dónde vienen una gran mayoría de estos. Y si quieres me meto en lo de los pakistaníes, que vienen ya radicalizados, o el retorno de combatientes islamistas que estamos trayendo a las mujeres y a los hijos de los combatientes islamistas de los campos de Siria. No se sabe de dónde vienen. Fijaos, las condiciones para esta regularización. Para empezar,
Real Decreto, sin necesidad de convalidación en el Congreso, porque se aprueba vía modificación de un reglamento, por lo tanto no es una norma legal, no, o sea, es una norma legal, me refiero, no es una ley y por lo tanto no requiere convalidación en el Congreso. Además, las solicitudes se podrán presentar de abril al 30 de junio. Se resolverán en un plazo máximo de 3 meses, que esta es otra. Me parece curioso cómo para conseguir una licencia, para abrir un negocio o para construir una casa, madre mía, miles de trámites y años de espera. Para conseguir una sentencia exactamente igual. Colas en la sanidad, meses para conseguir una cita con el médico, con el especialista. Pero para resolver una regularización, en este caso, tan solo 3 meses. Pero luego, las condiciones. Simplemente haber estado en España antes del 31 de diciembre, acreditar permanencia continuada durante 5 meses en el momento de la solicitud. Para ello basta simplemente con presentar empadronamiento o cualquier otro documento, incluso la factura de un restaurante o directamente el pago de un suministro como la factura de la luz. O el recibo de una transferencia de dinero, la compra de un billete de transporte, cualquier documento que certifique que efectivamente se ha producido esa entrada en España antes del 31 de diciembre. Y lo más importante, para mí, lo más alarmante, se excluyen todos aquellos que tengan antecedentes penales relevantes. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que todos aquellos inmigrantes ilegales que residan en España con detenciones a sus espaldas, decenas de detenciones a sus espaldas, incluso con procedimientos de expulsión en marcha, también serán legalizados, no podrán ser expulsados. E incluso, como bien comentaba Víctor, antecedentes penales. Dice el gobierno, bueno, que pidan antecedentes a sus países de origen. Vale, pero si el país de origen no le da el antecedente penal, no le da el certificado de antecedentes penales, ¿bastará con una declaración responsable? Bueno, esto, María, esto es un coladero. Es una tomadura de pelo y es un peligro potencial para los españoles y para el resto de inmigrantes que llegaron legalmente a nuestro país y que llevan años trabajando y cotizando y cumpliendo las normas que se le exigieron para llegar y quedarse. Que me parece todavía más grave, quizás, que la situación en la que nos colocan a los españoles. Conozco muchos casos. Y esta semana hablaba con varias personas que llevan 20 años en nuestro país, que llegaron con un contrato de trabajo, que llevan trabajando desde que llegaron, que se han examinado hace 2 o 3 años del examen de la prueba de nacionalidad y ya tienen la doble nacionalidad. 20 años en nuestro país, haciendo las cosas bien, cumpliendo las normas, siendo ciudadanos ejemplares y responsables, contribuyendo, sufragando y aportando a la caja común para percibir la contraprestación de los servicios a los que tienen derecho. Y ahora resulta que les metes ahí un agujero por el que por una gatera se meten todos. Escuchaba lo de los antecedentes, ya no la declaración responsable. ¿Alguien me quiere explicar, por ejemplo, qué credibilidad pueden tener los antecedentes penales que emita Pakistán? Más bien poca. Pakistán, República Islámica al nivel de Afganistán, ¿eh? República Islámica. 150 intervenciones de los Mossos d'Esquadra en Cataluña entre el año 2010 y 2019 por matrimonios forzosos. Bueno, también. Matrimonios forzosos. Oiga, estamos en el siglo XXI, en España. Matrimonios forzosos, 150 operaciones. Desarticulada una red en el año 2004, si no me equivoco, de pakistaníes que estaban concertados para proporcionar pasaportes falsos a células yihadistas de Al-Qaeda que querían instalarse en nuestro país procedentes de Europa, saltándose cualquier tipo de control y de frontera. Un país donde la sodomía es delito. Es decir, la homosexualidad es perseguida porque la consideran sodomía. En muchos países donde te cuelgan de un árbol. los delitos de honor están permitidos. Si tú consideras que alguien ha ofendido a tu familia, le puedes matar y no pasa nada. Pero ¿qué rayos de certificados penales va a emitir Pakistán? ¿Es que acaso Pakistán o el Código Penal pakistaní está al nivel del Código Penal español? Es que nos hemos vuelto todos locos, de verdad, pero locos. Pero ya no por la cuestión de la regularización, lo que supone del cambio del censo electoral, las bases de votantes, sino la dinámica de una sociedad en la que en realidad todo esto no va de ayudar al pobrecito inmigrante por caridad. No, la gente tiene que saber que esta regularización del gobierno lo único que pretende es provocar tensión social.
Esa es la clave. Eso que has comentado, María, me parece muy relevante, porque Rubén, ¿por qué ahora? ¿Por qué surge ahora? ¡Qué casualidad! Después del mayor accidente ferroviario de la historia de este país, después de la de Angrois en el año 2013, que fue un fallo humano, fue un error humano, en este caso todo apunta a un problema de infraestructuras y por lo tanto a responsabilidad política del gobierno, en un momento en el que el gobierno estaba perdiendo, y bien sabes, Rubén, que tú de esto sabes, el liderazgo del relato, estaba perdiendo el relato, estaba perdiendo el debate, y casualidad, surge justo ahora la regularización de inmigrantes. Bueno, eso es muy curioso porque en 2027 empiezan a secarse, se termina el chorro de los fondos europeos, ¿no? Es decir, 500.000 unidades potencialmente productivas, lo que van a hacer es mantener un poquito el dato del PIB. En cualquier caso, yo creo que aquí, sobre esta cuestión, hay que lanzar un mensaje importante a la gente. Plantear el tema de la inmigración no implica ni ser xenófobo ni ser racista. No. Vamos a salir de ese marco mental de la izquierda que ha comprado una buena parte de la derecha durante años, porque esto es una cuestión de cómo se maneja, cómo se gestiona la cosa. Entonces aquí nos encontramos con que los estados en realidad no se construyen de arriba abajo, generalmente se construyen de abajo arriba. Y cuando una sociedad es próspera y cuando la gente es fiable es cuando tú sabes que con quien acuerdas algo y firmas un contrato lo va a cumplir. Si existe, como existe en muchos países, un marco legal, un marco constitucional y desde abajo lo que impera es una especie de caos y de pillaje, al final eso estalla. Es decir, las cosas se cumplen desde abajo. Cuando tú lanzas el mensaje de que si llegas a un país de forma ilegal puedes llegar a tener el premio de una residencia, una regularización, ahí se está incumpliendo una parte del contrato. Es decir, el Estado está, en primer lugar, incumpliendo su labor de vigilar las fronteras y, en segundo lugar, de hacer cumplir la ley. Y a partir de ahí se genera una dinámica peligrosa, que es al que llega, le das el mensaje, le lanzas el mensaje, le premias o le lanzas el mensaje de que aquí a lo mejor hay un punto en el que si al gobierno le conviene, vale todo. Al extranjero que se ha gastado un dineral en conseguir un certificado de antecedentes penales, apostillado, traducido, es un proceso largo. Además, no solamente es que colapses el mercado con más personas, sino que también le dices, oye, mira, es que hay atajos que tú, pues no has tenido la suerte de que a ti te vaya a afectar, pero a este que está al lado, sí, y además este va a competir contigo, tanto en el mercado laboral como por los servicios públicos. Y esa es la otra. 500.000 personas, en la estimación baja, que va a ser mucho más, Van como a ser dices, más. Manuel, Va a ser eso el doble equivale mínimo. a la 9ª ciudad, a la 8ª ciudad de España. Esto es una cuestión de planificación. Si tú, en un momento en el que no puedes hacer grandes movimientos presupuestarios porque no tienes un presupuesto, porque está prorrogado, metes a 500.000 personas, 800.000 personas más en un país y no los refuerzas con mayor seguridad, con mayor sanidad, con más colegios, con más abastecimiento, lo que va a suceder es que esa gente que generalmente tiene un nivel de clase media-baja, eso va a ir a los barrios, los va a sobrecargar porque son los lugares generalmente con peores infraestructuras, claro, y lo que va a generar es una mayor precariedad, y la precariedad es un gran combustible para generar monstruos en las sociedades. Y si a la precariedad le acompañas el malestar, se va a radicalizar el que viene y se va a radicalizar el que está. Y sobre todo, esto, además de ser una tomadura de pelo para los contribuyentes, a quien más afecta, reitero, es al extranjero que ha venido, totalmente, que ha tardado, que se ha pasado aquí, que ha hecho las cosas bien. Y esa es la gran lección y gran conclusión sobre este gobierno y sobre esta situación de la España actual, que hacer las cosas bien no te garantiza una situación mejor que quien hace las cosas de una forma precaria, de una forma cutre, de una forma chusca, porque en realidad el premio es el mismo. Es una doble vara de medir y, como bien comentaba María y también comentas tú, Rubén, son muchos los inmigrantes que han hecho las cosas bien, claro, y están absolutamente indignados. De hecho, yo tengo muy buenos amigos procedentes de todo el mundo, especialmente de Hispanoamérica, que no solo están que trinan con esta regularización masiva, sino que además son los más críticos con la manga ancha de este gobierno a la criminalidad y la delincuencia. Dice, no, es claro, es que esto me perjudica a mí. Yo soy inmigrante, vengo aquí, hago las cosas bien, soy una persona honrada, trabajo, pago mis impuestos, y sin embargo, son muchos los inmigrantes que están delinquiendo, que son criminales, que son golfos, que son sinvergüenzas, y que, lejos de castigarlos, de meterlos en prisión o directamente darles la patada y expulsarles a sus países, son premiados por el gobierno. Claro, pero una cosa que es muy relevante, y perdonad que vuelva a hacer uso de la palabra.
no es casualidad que después de esta medida que anuncie Pedro Sánchez, de repente se haga como 2 tuits en inglés. Escriba 2 tuits en inglés para referirse a primero, la dignidad de las personas, de la que habla, no la da unos papeles, la da el mero hecho de ser una persona, no te la da Pedro Sánchez por estar regularizado en España. Eso es lo primero. Y segundo, ellos han visto, y es una estrategia que es inteligente, aunque sea tan cutre, tan chusca como siempre las de este gobierno, han visto que han ampliado la polémica de la policía de Trump, del ICE. Entonces, han visto, aquí se persigue a los inmigrantes y aquí se les acoge porque nosotros somos un gobierno progresista y somos la oposición mundial a Trump, que es algo que lleva haciendo Pedro Sánchez en el último año, intentándolo. Fíjate que esto que comentas viene al hilo de que ayer mismamente, madre mía, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, un auténtico genio de la tecnología, el dueño de SpaceX, de Tesla, de X, de la red social, pues publicó un tuit al hilo de una noticia, porque esto ha sido una vez más noticia mundial. España regulariza de golpe más de 500.000 personas, mientras el resto de Occidente está cerrando fronteras, está restringiendo y endureciendo sus políticas migratorias. España va a contracorriente, la dirección opuesta. Y llama la atención, una vez más, noticia internacional. Elon Musk responde a esa noticia con un tuit que pone ¡wow! Como sorpresa. Vaya Normal. Sorpresón. Normal. Reacción del presidente del gobierno. Publica otro tuit diciendo, hay que ser, no sé. Pedro Sánchez. Hay que ser Pedro Sánchez diciendo, Marte puede esperar, la humanidad no. O sea, hay que tener poca vergüenza. Y luego publica un vídeo también en inglés para justificar esta cuestión. Bueno, pues llama la atención. Y claro, ¿qué está aprovechando el gobierno? El gobierno, porque Pedro Sánchez se quiere convertir en la antítesis de Donald Trump, está aprovechando esta polémica para para contraponer la política humanitaria, entre comillas, del gobierno frente a los disturbios que están sucediendo en Estados Unidos con el tema de la policía migratoria de la administración norteamericana, que por cierto creó Obama, no creó Donald Trump, y que está expulsando a inmigrantes, pero donde se están produciendo disturbios. Esto mismo, el aprovechar esta polémica, lo hemos visto esta semana con estas declaraciones de Irene Montero, líder de Podemos, a continuación. Claro, es que Vox, si pudiera, pues pondría aquí al ICE, al ICE, como está haciendo Trump, y a pegar tiros indiscriminadamente a la gente que tiene una mínima decencia. Y papeles son derechos. Y en un momento en el que a nivel internacional estamos viendo cómo se aterroriza a la gente, cómo se secuestra a niños, como el otro día veíamos la imagen de Liam, yo ya sé que eso es lo que quiere Vox, pero a eso se le responde con derechos y se le responde con papeles y recordándoles que ningún ser humano es ilegal y que quien quiera tener esclavos, pues eso no está permitido en la sociedad. Y hay que decírselo claramente, señora Pepa Millán, señora Abascal, usted quiere pasearse con su caballo como si fuese un macho ibérico, como ha hecho en la campaña de Extremadura, pues muy bien, pero es que no puede hacerlo. El modelo de sociedad que usted quiere, en el que tiene esclavos para usted vivir de maravilla, ya no se puede, está prohibido, porque hemos acordado la humanidad que todo el mundo, por el hecho de ser humano, tiene derechos. Víctor. A ver, esta imbécil. El primer efecto que va a tener esto es que afortunadamente esto se va a llevar por delante a toda la extrema izquierda. Como tú bien decías, el impacto de esta regularización de extranjeros, lo primero que va a impactar es en las bases presentes y futuras de cualquier voto, vamos a decir, urbano, periurbano, incluso rural, que tenga algo que ver con la extrema izquierda, que tenga algo que ver con el obrerismo, se lo va a llevar por delante. Esta señora va a estar muerta. Segundo, usted, señorita, la que mandaba a una policía que le calentara el coche, usted, imbécil, es usted la que está fomentando en la esclavitud. Usted trataba como esclavos a funcionarios españoles, ¿vale? Tercero, pero, vamos a ver, que es que hay 2,4 millones de españoles en el paro. Eso significa que hay en torno... Eso sí nos creemos la cifra del paro, que ya sabemos que con los fijos discontinuos estaremos hablando en torno a 3 y pico. Que estamos hablando de más de 4 o 5 millones de personas, de familias, si ampliamos al término de la familia, que están con uno de sus miembros en paro. Paro de larga duración en muchísimos casos. ¿Qué le estamos diciendo a 2,4, 3 millones y medio de españoles que están en paro o en precario? Si lo amplío a los que están en precario, en esos trabajos que están enganchados, pero que ya no puntúan como paro, pero que están enganchados. Que vas a perder el trabajo. Y si eso lo dice Abascal, lo dice Pepa Millán, lo dice a caballo, en submarino o en avión, es que tiene toda la razón, es que te está diciendo las verdades del barquero. Y estos imbéciles que van de idealistas también te ocultan los datos.
Mira, durante los 10 años que van del 2004 hasta la década larga, hasta el 2016, se detuvieron a unos 600 y pico yihadistas en España. En el 24 y en el 25, y hablo de memoria, estamos hablando de que eso es aproximadamente unos 60 al año. 50 al año, voy a redondear a beneficio de inventario. Durante el 24 al 25 se ha superado ya la cifra de 100 yihadistas detenidos en España al año. Eso es un vector, uno solo de los múltiples vectores. Ese es el vector del terrorismo yihadista extremo a punto, si se les detiene, es porque estaban a punto de atentar. Y hay que dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que los han detectado, los han encontrado y los han detenido antes de que hagan el atentado. Evitan atentados. Pero eso es un vector. Pero ¿y la seguridad? Pero es que esto afecta a tantas capas, afecta a la capa de la disponibilidad de trabajo para los españoles. 2,4 millones de parados que no van a encontrar trabajo nunca más. Ni ellos ni sus hijos. ¿Qué esperanza le estás dando, imbécil de extrema izquierda? ¿Quién te va a votar a ti? Porque nadie te va a votar. Ese es el beneficio. Pero el otro es... Y el impacto en el día a día. Ese impacto en que viene gente... Si ya teníamos 800.000 marroquíes que son fieles al rey de Marruecos, ¿cuántos de estos 500.000 que se van a legalizar son marroquíes? Vamos a tener una armada llena de marroquíes que han declarado siempre, sistemáticamente, que su primera lealtad es al rey de Marruecos. Si el rey de Marruecos dice que hay que hacer A, harán esos ya no 800.000, que ilegales se calcula que había en torno a 1,5 millones de marroquíes en España. 1,5 millones de marroquíes en España que siguen las órdenes de su rey. Eso es una tentación para alguien que quiera hacer una desestabilización del Estado de al lado. Si no recuerdo mal, de hecho, los marroquíes son la comunidad extranjera más numerosa en España. Estamos hablando, además, de que la regularización lo que permite también es acceso total, como bien comentabas tú antes, Rubén, a los servicios públicos. Estamos hablando de acceso total y completo a la sanidad, pero también a la educación y a todo tipo de ayudas, prestaciones, subsidios e incluso acceso a VPO, a vivienda pública. Claro, en un momento en el que los servicios públicos están colapsados. Y en un momento, como bien estabas comentando tú, Víctor, en donde la inmigración se ha convertido en uno de los principales problemas y preocupaciones de los españoles junto con la vivienda. Es decir, que esto es lo que está haciendo Sánchez, y creo que lo está haciendo de forma absolutamente diseñada, estudiada, es echarle gasolina al fuego. Pero, a ver, yo simplemente eso es evidente, pero ¿cuál es uno de los grandes problemas de España si no el principal? Yo creo que es el principal, es el demográfico. Entre otras cosas porque el envejecimiento en cualquier sociedad genera costes adicionales, y costes que no son pequeños, son muy grandes y son capaces incluso de desestabilizar las cuentas del Estado. ¿Cómo pagamos el envejecimiento de la población? Y dentro de esa partida, lo que más crece, además de las pensiones, es el gasto en sanidad. Más gente mayor, la gente mayor generalmente utiliza más el médico, utiliza más la atención primaria y cuando se pone mala, cuando la gripe se le complica, tiene que ir al hospital. Y eso es lo que hace falta más hospitales, hace falta más médicos. Si todavía sobrecargas más ese sistema, en realidad no puedes decir que se recurre a inmigración para precisamente luchar o compensar la crisis, el desequilibrio demográfico, porque en realidad lo que va a hacer eso es que ese servicio público en concreto se gestione peor y tenga muchas más dificultades para ser eficiente. Y en realidad, ¿cómo pagamos todo eso si tampoco tenemos un gran margen de maniobra porque el gasto en pensiones ni se toca ni se plantea? ¿De dónde sale el dinero para pagar el encarecimiento de la sanidad? ¿De dónde sale el dinero para pagar el que haga falta más colegios? Es que yo creo que la gente no mira las cuentas. Y el problema de incrementar el censo, se han incrementado el censo desde el año 2020 en 2,5 millones de personas. Seguramente sean 3 después de esta regularización. Eso requiere más servicios públicos. ¿Cómo se paga todo eso si cada vez el gasto en pensiones, el gasto público es mayor y es muy difícil reducirlo porque nadie se quiere enfrentar a esa situación? Es que de verdad creo que la gente no mira las cuentas y es mucho más complicado de lo que parece. No se puede de repente decir 840.000 personas legales. Apelemos al efecto llamada y a que venga más gente y todo eso ya vemos cómo lo gestionamos. Que, por cierto, desde el gobierno se dice, bueno, vienen a trabajar, a contribuir, a pagar impuestos. Solo un dato, es que dentro de los colectivos extranjeros hay colectivos que efectivamente los datos de empleabilidad, es decir, gente que trabaja, son muy altos. De hecho, el número
la nacionalidad con mayor número de extranjeros que cotiza, con mayor volumen de empleabilidad, son casualmente los venezolanos. Los venezolanos, más del 80% de los venezolanos trabajan. Pero te vas a las cifras de magrebíes y son menos de la mitad. Y bueno, y quito de la ecuación a los chinos, que es que los chinos, yo todavía no he visto a un chino no solo no delinquir, sino pedir por la calle. Es decir, es que es 100% de empleabilidad. Entonces, hay diferencias ahí. Y sin embargo, por eso digo, no todos vienen a contribuir, sino que más bien se convierten en consumidores netos de recursos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar precisamente de unos problemas derivados con esto, que es la inseguridad, pero también que es un problema de fondo, y es una cuestión de fondo también importante analizar, que es el cambio en el censo electoral, que primero se regularizan, pero es que muchos de ellos en muy poco tiempo van a conseguir nacionalidad española y por lo tanto van a poder votar en autonómicas y en generales. Antes, una recomendación. ¿Tus padres son personas mayores que viven solos? Vivir solo no significa estar desprotegido. ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo? Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. La Trinchera de Llamas. Es radio. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, uno de los elementos clave de la regularización es lo que comentábamos antes, el hecho de que sea un coladero para delincuentes, es decir, con muchísimos inmigrantes con detenciones policiales a sus espaldas, incluso con condenas leves. Y luego, un poco lo que comentaba Víctor, cuidado, que entre los que llegan de forma ilegal en España no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué han hecho en sus países de origen, no sabemos qué tipo de delitos tienen y, sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es, bueno, sí, les vamos a pedir el certificado de penales, pero si el país de origen no colabora, no envía el certificado en el plazo, creo recordar, de un mes, no pasa nada. Firmas una declaración responsable y aquí paz y después gloria. En un momento en el que está aumentando mucho la delincuencia y la inseguridad en las calles. Para hablar de este tema contamos con Josema Vallejo, que es vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Seguridad Pública, una policía para el siglo XXI. ¿Qué tal, señor Vallejo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, don Manuel. Ya los amigos y compañeros están aquí en la trinchera luchando cada día contra más enemigos que vienen de frente. Cada día son más. Cada día son más y más numerosos. Josema, cuéntanos, decís que esta regularización supone, decís literalmente, una amnistía criminal. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente esto es la demostración, además de todas las claves que habéis ido dando, ¿no? De por qué ahora cuando hay una tragedia, por qué Podemos cuando no se les necesita para nada, cortina de humo tras cortina de humo, pues porque estamos dando validez de entrada a que todas estas personas que han entrado de forma irregular, aquellos que ya parten de la base de no estar dispuestos a cumplir la normativa que tenemos en este país, pues les vamos a dar esa carta de naturaleza que su acción ha sido correcta, ¿no? Bueno, partiendo de esa base que ya la habéis explicado, estamos entendiendo entonces que hemos perdido por completo el control de los elementos que emigran a este país. O sea, si se supone que 500.000 personas van a ser regularizadas, ¿cuántos más hay que no van a poder serlo? Porque en teoría, tienen antecedentes penales y claro, a esos no les vamos a permitir acceder, salvo que, como bien has dicho, cuando pidan el documento Islamabad, en Islamabad no se lo remitan a tiempo o no paguen a algún funcionario corrupto para que se lo emita, pues bueno, ya harán ellos aquí una declaración responsable. Bien, bueno, pues porque entendemos que esto es una suerte de amnistía, en tanto que ya lo ha dicho el propio presidente del gobierno. Esto es para favorecer la cohesión y la paz social. Quiere decir el señor Sánchez que ya está viendo, ya está observando que esta inmigración descontrolada de alguna manera altera esa paz social y hay que de alguna forma controlarla. Yo creo que en las propias palabras del presidente está implícita la respuesta. ¿Cómo es posible, Josema, que haya inmigrantes, porque esto mucha gente no lo entiende, que haya inmigrantes sin papeles en España
con decenas de detenciones e incluso condenas a sus espaldas y no se les expulse del país? Porque lo que hay que decir a este respecto es que totalmente yo alabo y agradezco muchísimo la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía funciona, la Guardia Civil funciona, los policías municipales funcionan, detienen a los rateros, a los ladrones, a los delincuentes, pero sin embargo la sensación es que entran por la comisaría y a las 2 horas están en la calle haciendo exactamente lo mismo. Y sin embargo, siendo ilegales, sin tener residencia legal en España, siguen aquí sin órdenes de expulsión. ¿Qué está pasando? Sí, no, la sensación es esa, porque es lo que está ocurriendo. Tú imagínate que estéis ahí en el estudio con un micrófono y os lo tenéis que andar intercambiando. Bueno, pues esto es lo que pasa ahora mismo en la función policial, y no solo en la función policial, en todos los servicios públicos. Es que no hay recursos, ni materiales ni humanos. Estamos teniendo unos servicios públicos que siguen dimensionados en aquella España del año 2000, de los 40 millones. Pues bueno, ahora tenemos 49 millones, pero nada, nos dicen que no hay efecto llamada. O sea, tenemos una natalidad bajísima, hablo de autóctonos españoles, una mortalidad ya elevadísima, porque la pirámide ya sabes que está envejecidísima. Hemos aumentado 9 millones de personas, pero no hay efecto llamada. Bueno, pues porque es imposible ejecutar las órdenes de expulsión. Y sí es cierto, y al ciudadano no se le puede mentir. No se le puede mentir porque mentir al ciudadano es mentirnos a nosotros mismos. Es imposible hacer cumplir, ejecutar esas órdenes de expulsión. Entonces, los policías ya no podemos más. La policía, la Guardia Civil, el policía local del pequeño pueblo, el vigilante de seguridad que está trabajando ahí en una estación de Renfe, es absolutamente imposible. Ya lo habéis comentado también. Si es que en este país tenemos yihadistas que han vuelto, que han retornado, y yihadistas que siguen en zonas de combate, que están percibiendo subsidios. Y solo la casualidad hace que alguien se dé cuenta y diga, ay, esta persona hay que retirarle el subsidio. Esto es increíble, es que hemos perdido por completo el control. Josema, el gobierno insiste en que las calles son seguras, que España es un país muy seguro y que la inmigración y la delincuencia no tienen absolutamente nada que ver. Pero justamente esta semana hemos conocido un nuevo dato, en concreto de la Policía Foral de Navarra, donde señalan que los extranjeros cometen el 63% de los delitos sexuales y el 73% de los homicidios. Hablamos del año 2025. ¿Quién miente aquí? Pues claro, debemos mentir todos menos el gobierno. O sea, la Policía Foral ha dado esos datos, pero recuerda que ya la Ertzaintza también dio datos similares. Y los Mossos d'Esquadra también han dado datos similares. Pero si vas, dices, bueno, podemos acusar de que esos son intereses autonómicos, ¿no? Diría el gobierno, nos ponemos en el lugar del gobierno, son intereses autonómicos, eso es un bulo. Pues cogemos los informes de delitos contra la indemnidad sexual, que los emite el Ministerio de Interior, y ahí vemos reflejada también una sobrerepresentación elevadísima de autores extranjeros en el caso de agresiones, abusos sexuales, violaciones. Están ahí, los datos están ahí emitidos por el propio Ministerio. Lo que ocurre es que les encanta aquello de dar el titular, ¿no? El perfil del agresor es un varón español. No, ¿por qué? Porque en porcentaje son más. No, hay una cosa que es regla de 3. Es que le hemos hablado tantas veces que yo creo o quiero entender que hablamos para vida inteligente, pero claro, cuando en el gobierno se empeñan en dar estos mensajes simplistas que vulneran el sentido común y la realidad, es que poco podemos hacer. Tú fíjate, Manuel, que en el año 90-92, si no recuerdo mal, es que teníamos menos del 1% de la población extranjera. Y en el año 2026, después de esta regulación, vamos a andar en el 15% de la población extranjera. Que vayan viendo nuestros amigos, si tienen tiempo y ganas, yo creo que es un ejercicio que pueden hacer, ir viendo cómo en los balances de criminalidad, también del Ministerio del Interior, va fluctuando la delincuencia conforme fluctúan los flujos migratorios. Y esto, que puede parecer algo como muy descabellado, como muy ultra, es que no admite discusión. Se cogen los balances, se estudian y ahí están los datos y las cifras. ¿Que hay diferencia por nacionalidad? Porque comentábamos antes, lo hemos visto en niveles de cotización y de empleo. Es decir, no es lo mismo el colectivo de venezolanos, que son los que más cotizan, o sea, dentro del grupo de la comunidad venezolana que reside en España, la inmensa mayoría de venezolanos trabajan, también los chinos, también muchos hispanoamericanos. Sin embargo, cuando vamos a datos del África subsahariana, los datos de empleabilidad se reducen de forma bastante sustancial. ¿Pasa lo mismo relacionado con los datos de criminalidad? ¿Cuáles son las nacionalidades que, en función de las estadísticas oficiales, más delinquen? Claro, pues mira, aquí también decir esto ya es otro discurso también de odio y ultra, ¿no? Pero los datos son los que son. Todo el mundo delinque, todos los países del mundo tienen un tipo de delincuencia, no toda la delincuencia es igual. Por ejemplo, los españoles, ¿en qué nos especializamos en su día? Nos especializamos en los alunizajes, en los butrones, en el uso de lanza térmica. Bueno, era una modalidad española. Otro tipo de individuos se especializan en otro perfil delincuencial.
Por ejemplo, sudamericanos, determinada nacionalidad, cometen muchísimas agresiones sexuales. ¿Por qué? Por el tipo de conducta que tienen en su país de origen. ¿Les siguen quién? Los subsaharianos, los del norte de África, marroquíes, argelinos. Pero esto no obedece a ningún estigma, obedece a una conducta, a un comportamiento que traen de origen, porque sus normas ahí son de una determinada manera, porque en el caso de los subsaharianos, por ejemplo, o norteafricanos, para ellos la mujer adquiere la categoría de res en el término latino de cosa. Entonces su conducta con ellas aquí, en un país civilizado, en un país occidental, no es la misma. Van a tener conductas disfuncionales, y esas conductas disfuncionales que traen de origen las reproducen aquí. Es que es sencillísimo, y yo no sé cómo esto, ya ves que hablo de forma vehemente, porque yo no puedo entender cómo se atenta de tal manera contra el sentido común. O sea, en criminología está descrito desde hace décadas que no delinquen igual los jóvenes que los mayores, que no delinquen igual las personas solteras que casadas, que no se delinque igual cuando hace mal tiempo que cuando hace buen tiempo, que no se delinque igual en base a la capacidad socioeconómica. Oye, pero decir que del origen que traigan estas personas se deriva una determinada delincuencia, parece que esto es una auténtica locura. Yo de verdad que no lo puedo entender, Manuel. No lo puedo Josema, entender. para terminar, muy rápido, efecto llamada, lo habías comentado, y esto lo han denunciado también los sindicatos policiales. Las mafias, el mensaje para las mafias es clara. Además, en un momento en el que el resto de países están cerrando sus fronteras, endureciendo sus políticas migratorias, acelerando y facilitando los procesos de expulsión de delincuentes y de ilegales, y sin embargo, España está lanzando, es el único país del mundo, creo recordar, del mundo rico me refiero, que está lanzando el mensaje de que, puertas abiertas, sois bienvenidos, y es más, en cuanto lleguéis vais a ser regularizados. Sí, y dice el gobierno que eso precisamente es para evitar el efecto llamada. Que nadie se preocupe porque son 5 meses. No, mire, vamos a ver, aquí lo que se le está diciendo claramente a las mafias, que son las que luego distribuyen esa propaganda por medio de canales de Telegram, de WhatsApp, es: no os preocupéis, venid como os dé la gana, que no pasa nada. Una vez aquí, haced lo que os dé la gana, que nadie os va a expulsar. Y tarde o temprano, tranquilidad absoluta, porque tarde o temprano os van a regularizar. Y esa es la auténtica llamada, ese es el verdadero mensaje pernicioso. Invito otra vez a nuestros oyentes, así brevemente y rápidamente, a que cojan cifras de extranjeros, cojan cifras de datos de regularización, los que se dieron en el año 86, el 91, el 92, el 96, en el 2000 y 2001 con Aznar o con Zapatero, y que vean cómo se ha ido incrementando la población, además de los regularizados, aquellos que han estado de forma irregular, que por cierto, seremos el único país del mundo que no tiene ni puñetera idea, perdóname la expresión, de cuánta gente tenemos aquí en situación irregular. Ojo, que eso sí que es verdaderamente grave. Sí, los datos, hay un reciente estudio de Funcas, hablan de 840.000 a principios del año 2025 y según las últimas estimaciones, cerca de 900.000 en la actualidad. Josema Vallejo, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Seguridad Pública, Una Policía para el Siglo XXI. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Buenos días. Bueno, señores, pues esto es lo que hay, todo apunta a un coladero en un momento en el que hay mucha gente indignada por el incremento de la inseguridad. Me gustaría que hicieras un comentario al respecto y luego el tema de la modificación del censo, porque importante, de hecho lo ha denunciado también el Partido Popular. ¿Esto significa que todos estos inmigrantes que van a ser regularizados van a poder votar? Sí, de forma inmediata, muchos de ellos, en las municipales, pero hay convenios y muchos, la inmensa mayoría de hispanoamericanos podrán votar a partir de 2 años desde el momento de la regularización porque van a poder optar a la nacionalidad española, de forma que podrán votar en autonómicas y en generales. Los solicitantes de asilo en 5 años y el resto de extranjeros en un total de 10. Otro dato, desde el año 2018 han obtenido la nacionalidad española más de 1 millón de extranjeros. Y Sánchez, que es muy hábil para este tipo de cuestiones, hay que reconocerlo, en la Ley de Memoria Democrática introdujo una modificación por la cual, la llamada Ley de Nietos, los descendientes de migrantes españoles, incluso nietos, pueden votar a distancia. Y hay más de 2 millones que ya han solicitado nacionalidad española porque van a ser nacionales, van a ser españoles con los mismos derechos que el resto de residentes, María. Pero yo creo que hay que mirar y sacar un poco el ojo de halcón sobre este asunto y apuntar 2 cosas que creo que son muy relevantes. La primera, que esto supone un cambio de la base demográfica. Ya dejemos al margen censo electoral y demás, vamos primero a la base demográfica, que asciende casi al 20% de la población española, la población inmigrante.
casi al 20%, cuando estamos hablando de que en el año 2000 aproximadamente, es decir, hace 25 años, la población extranjera en España representaba el 2,28%, estamos hablando de que 25 años después Por es 10. el 20%. Se ha multiplicado por 10. Lo que es traducido, si hacemos una traducción simultánea y proyectamos a futuro, significaría que en el año 2050 representarían el 40%, casi la mitad de la sociedad, si se continuase con este tipo de políticas buenistas. Eso en primer lugar. ¿Qué genera esto? Genera lo que yo hablaba antes. Aquello que decía Zapatero antes de las últimas elecciones a las que concurrió, nos conviene que haya tensión. Esto es clave. Y hay que tensionar muchas zonas. El intento del gobierno con esta medida no es tanto que el voto inmediato vaya a su beneficio o a su saca, sino el hecho de que para frenar a la extrema derecha, que este es el discurso con el que llegó Pedro Sánchez, el relato del muro, de yo voy a frenar a la ultraderecha, de todo lo que no esté de mi lado es facha, fascista, retrógrado, profranquista, o sea, todo lo peor de lo peor de lo peor, todo lo que esté de algo que no sea yo, aunque sea el socialismo auténtico y aunque sean líderes socialistas tradicionales como Nicolás Redondo, como Joaquín Leguina, todos como fachas. Felipe González, Fachas todos. bueno, o sea, Franquistas. evidentemente, pero fíjate, ese relato ha calado Sí, en sí, una claro parte de la izquierda que está dispuesta a votar a Pedro Sánchez, haga lo que haga. Y esto es una lectura bastante preocupante. Es decir, hay un grupo de electores en España que haga lo que haga Pedro Sánchez, aunque sea lo peor para el país, aunque sea nefasto para ellos, aunque sea negativo para el conjunto de la sociedad o para lo que van a vivir sus hijos o nietos, está dispuesto a mantener a Sánchez en el poder en base a ese relato infantil y simplista de que no gobierne la extrema derecha. No se dan cuenta, por otro lado, de que efectivamente ese tipo de discursos, este tipo de medidas y este tipo de maniobras de ingeniería social, lo que están haciendo es alimentar el crecimiento exponencial en el votante medio y de izquierda tradicional, obrera, proletaria, del sector primario y demás, a eso que ellos llaman extrema derecha. Lo alimentan conscientemente. Lo hacen con la intención de demostrar, fijaos, tenemos que seguir en esta línea para frenar a los ultras que crecen, pero si los estáis abonando vosotros. Oye, pero María, yo... Digo, o sea, que si tú eres inteligente y dices, oye, que en Aragón no quiero que Vox sorpase al Partido Socialista, ojo con esto. Lo está sorpasando. Ojo con esto. No quiero... Bien, pero vamos a... No, yo quiero que gane Pilar Alegría, mi candidata, tal. No, pues le lanzas todo en contra. O sea, le empiezas a lanzar todas las verduras del mercado a ella en la plaza pública para que se estrelle. Y que se estrelle en Castilla y León el candidato de Castilla y León, en Andalucía la señora Chiqui Montero, todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy relevante insistir en esto porque es una política que han seguido otros países, como por ejemplo Reino Unido con Keir Starmer, y otro tipo de países que están en esa línea ideológica de Pedro Sánchez, que lo que hacen es lanzar un mensaje muy claro. Es, si los que están aquí no votan por mí, voy a rellenar el país de gente que está dispuesta a hacerlo. Sustitución de votantes. Este es un mensaje muy perverso, es un mensaje que no es un mensaje real, sobre la base real de la sociedad real española y que desde luego no tiene nada que ver con que la clase política resuelva los problemas de la gente, sino que le está creando problemas añadidos para cambiar el debate social y el debate público a su antojo y en su beneficio. Rubén y Víctor. Pero es que... De repente se lanza Feijóo, yo creo que con acierto, el mensaje de que esto va a modificar el censo electoral. Y se le echan encima. Ya se escucha a Javier Ruiz. Esto es un bulo. Pues nada, pues es un bulo. Es decir, la gente que de repente le regularizas no consolida derechos y no puede votar en las municipales y no puede votar cuando tenga la nacionalidad porque lo dice Javier Ruiz, porque le han dicho en el gobierno que no es un bulo. Bueno, pero si Javier Ruiz fue el que dijo que no iba a haber apagón. ¿Qué credibilidad tiene ese señor? Claro, pero... Es imposible el apagón. Se tragan todo. Y se han tragado todo.
con este debate se han tragado todo. Es decir, este año se ha repetido la jugada del año pasado que no le salió tan bien. Sí. La de el Real Decreto Ómnibus de CAE. Con las Y pensiones. ya dicen, el año pasado lanzaron a los sindicatos a la calle, pero ese día, por casualidad, fui a la plaza de Jacinto Benavente a ver la manifestación de comisiones obreras y UGT. Y lo escribía hoy, había más palomas que manifestantes en la plaza. Es decir, no funcionó. Este año ya lo han hecho de otra forma. Enviaron al Congreso de los Diputados a la señora, una tal Feli, que era como la jubilada tipo, jubilada mileurista. ¡Ay, Dios, que me van a bajar la paga! Del Partido Comunista. Y del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Eso ya, claro. No estaba Y luego preparado, mal ha pensado. lanzado al muñeco del sindicato de inquilinos donde se niega la ley de la oferta y la demanda en un mercado. Es decir, aquí tenemos un caso único en el mundo de la historia. Aquí no se cumple una ciencia social, porque lo dice una chica del sindicato de inquilinos. A la plataforma de afectados por la hipoteca han vuelto a lanzar a la gente a la calle. Y ya han lanzado el mensaje de que lo que dicen, de que la derecha quiere bajar las pensiones, cosa que tampoco es verdad, cosa que se podía debatir en el futuro sobre equiparar, pero no es verdad. Pero a ese votante que decías, María, que se cree todo, con tal de parar a la extrema derecha, en realidad a lo mejor lo que no ve es que es extremista. Entonces aquí no estamos hablando de que ese votante no quiere, una cosa lógica es que tu país no lo gobierne un extremista. Es que no quiere que lo gobierne el otro extremista. Exacto. Leía no recuerdo el medio, era de otro país, que una entrevista a Pedro Sánchez de una conversación que tuvo y había una frase de Diego Rubio, el jefe del gabinete, que me parecía muy significativa. Decía, al contrario que en otros países, aquí la izquierda española nos hemos dado cuenta de que se puede gobernar de forma progresista, porque hay partidos progresistas que actúan de forma conservadora. No, lo que estás actuando es de forma extremista. Y tú, Exacto. ciudadano, que crees que esto está parando la extrema derecha, lo que está es fomentando un extremo, que es el de Sánchez. Vamos a empezar a hablar ya de un gobierno de izquierda extrema, izquierda radical, porque creo que realmente estas medidas obedecen a eso. Pero es que Sánchez ya se fagocitó, perdona Víctor, simplemente en las últimas elecciones, y lo hemos visto, a la extrema izquierda de este país. Claro. Sí, Es sí. que él se ha ido radicalizando para ampliar su nicho de votantes y compensar la pérdida de votante de centro-izquierda que sí capitalizaba en algún momento el Partido Socialista, históricamente, y el sanchismo lo que ha hecho es comerse a la extrema Totalmente. izquierda. Está antifascista, Es la el cloaca. discurso y la estrategia. Esto es así. Podemita 100%, Víctor. Mira, estábamos en una situación que era barbaris ad portas, que era los bárbaros en las puertas. Bárbaro en el sentido latino de el extranjero, ¿vale? Ya estamos en barbaris intus, es decir, el bárbaro ya ha entrado, ¿vale? Y ahora es quibus barbari, ¿no? O sea, ¿de qué tipo de bárbaros? Pues si podemos elegir, ¿vale? Porque si va a ser, yo qué sé, Lérida, capital, Islamabad, ¿no? Ese es un tipo de bárbaro que nos llega. O capital, Beijing o Pekín, en su origen. Eso cambia mucho a si es un tío que viene de Bogotá o es un tío que viene de Venezuela. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ver. O sea, no es solamente el concepto general Es una de cuestión cultural, cuántos idioma, quienes entran, sino religión, todo. y cómo se adaptan. Y tiene mucho que ver con la capacidad de absorción de una cultura, de una sociedad, de una aceptación de unos valores, de un sistema que funciona, ¿vale? Sí, pero es evidente, Víctor, que no es lo mismo la integración social, que es tan importante, Claro. de unos que de otros. Mira, Josema Vallejo, a quien le tengo un enorme cariño y un respeto, porque además es que Guardia Civil Vallejos, yo tengo uno que le tenía mucho cariño, que era mi abuelo, entonces, y lo ha dicho muy claramente, las mafias, amplío sobre lo que ha dicho Vallejo. Es que cuando los requerimientos son un ticket de hace 6 meses y una declaración, es que eso va en el paquete de 8 o 9 mil euros que va a subir el precio, porque ya el precio de venirse a España con demostración preexistente, una mafia china te lo monta en 10 minutos. Pero vamos. Empieza a emitir Y la tickets. pakistaní, O sea, ten en y cuenta la que marroquí, ¿cuánto vale todas. ahora un ticket de hace Bueno. 6 meses? Sí, sí, es un coladero. ¿Cuánto total. cuesta hacerlo? Ahí hay negocio, ¿vale? Entonces, no es lo mismo. O sea, el único beneficio que... Mirad, eso lo han vivido en Cataluña. La selección no natural de que los inmigrantes fueran, en este caso, pakistaníes. Única ventaja, que la selección española de cricket es magnífica. Magnífica. Tenemos una selección ya competitiva a nivel mundial. El resto, que tienes Islamabad en Barcelona. Que esto, por Esto tiene cierto, que ver. Víctor, ese tipo de inmigración con ese perfil de religión musulmana, etcétera, fue ideada, Y con ideada conscientemente por el nacionalismo Exacto. catalán. No querían hispanos. Y que no tuvieran hispano. Entonces, esa selección, un país tiene derecho a elegir si necesitas, primero, a analizar si lo necesitas. Vuelvo a acordarme de los 2,4 millones de parados españoles que no encuentran trabajo. Si tú, prioridad, por supuesto, a los nacionales. Si hay 2,4 millones de españoles, no traigo a nadie.
salvo que sea imprescindible, un tío que le da sabe hacer el algoritmo 37 y entonces te traes un tío de altísimo nivel. Salvo para eso, freeze, parón total. Y segundo, que esto vaya a tener un impacto electoral positivo a las izquierdas, en el corto, desde luego no, va a alimentar a quien está en contra de la inmigración desregularizada o regularizada pero mal, pero ojo, porque también dependiendo de quiénes vengan o quiénes ya están, que en Miami no ganan precisamente las izquierdas. Cuidado que también esto, que es que los de izquierda no son tan listos como se piensan, ni a corto y a lo mejor a largo. Hombre, si te traen somalíes, como ha pasado en muchos sitios de Estados Unidos, acabas teniendo Somalia en medio de Minnesota o en medio de Maine. Pero aquí el problema es que a lo mejor les puede venir, porque pueden venir algunos que sean más conservadores. Y hay muchísimos inmigrantes de Hispanoamérica cuya integración social es mucho más sencilla y mucho mejor que la procedente de otros sitios países, que vienen escapando, huyendo, despavoridos de la izquierda en esos países. Claro, pero una cosa muy breve, y esto en Marruecos lo tienen mucho más claro porque ahí las guerrillas yihadistas las tienen a las puertas de su casa. Si la guerra híbrida afecta a cosas como las infraestructuras críticas, Internet, las campañas digitales, ¿de verdad la gente se piensa que la inmigración no está también utilizada por los enemigos de Occidente como herramienta de guerra híbrida? Analizo las mafias chinas en manos de quien están, del Partido Comunista Chino, que se puede conseguir tener 500 concejales en España. ¿Tú sabes lo que es para un Estado tener 500 concejales que los pueden tener así en un Estado? Lo controlas, es una colonia, de facto. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otro de los grandes temas de esta semana, porque estamos hablando una vez más, iba a decir muy mal, pero yo creo que de forma bastante realista, de la política española y del gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que el gobierno de Pedro Sánchez no es España, no son los españoles, y hay una clara diferencia entre la clase política y el pueblo, la gente. Vaya lección nos ha dado esta misma semana pues los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, con ese funeral. Eso sí que es un funeral, no un homenaje estatal, no un aquelarre masónico, que es lo que pretendía hacer el gobierno con ese homenaje a las víctimas de Adamuz. Vaya ejemplo y vaya lección de los familiares de las víctimas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado. Pero antes, una recomendación: visita buenavidasenior.com y descubre los mejores productos y servicios pensados para seniors. buenavidasenior.com, la web para la gente activa. La Trinchera de Llamas es radio. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena en el programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera. Ya son varias horas de música que tenemos ahí acumulada, de buena música. Todas las canciones que suenan en el programa la podéis encontrar en la playlist que está en Spotify. Señores, vaya lección la de esta semana dentro de la tragedia, que es una tragedia absolutamente aberrante, demencial, lo que está pasando con los trenes en este país. Responsabilidad política directa del gobierno de España. Los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, que ya son, hay que recordar, fallecidos. En las últimas horas ha fallecido una chica joven que estaba en la UCI, no ha logrado superar las heridas del accidente. Ya son 46 víctimas mortales las del accidente de Adamuz, que si se suman al maquinista del tren de cercanías en Cataluña, un total de 47. Semana trágica en el ámbito ferroviario hace 2 semanas, pero como digo, vaya lección de la sociedad civil frente a la clase política, frente al gobierno de España. En primer lugar, porque se negaron a participar en el aquelarre masónico que intentó llevar a cabo Pedro Sánchez con ese homenaje civil, estatal más bien, que pretendía llevar a cabo precisamente hoy sábado. Los familiares dijeron que no querían compartir ese espacio con los responsables políticos del accidente, con el gobierno, y optaron por un funeral católico que tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva. Y esto sí fue un funeral, fue una misa funeral diocesana, presidida además por los reyes Felipe VI y Leticia, junto con otras autoridades. En este caso no fue Pedro Sánchez, ni tampoco el ministro de Transportes, únicamente la vicepresidenta María Jesús Montero, que es candidata
a la Junta de Andalucía por el PSOE, y también asistió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Más de 4.000 personas. Y digo que dieron una lección porque una de las protagonistas fue la hija de una víctima que dio no sé cómo decirlo, o sea, unas palabras, aparte de emotivas, insisto, con una dignidad que, por desgracia, brilla por su ausencia últimamente en esta España que estamos viviendo. Un ejemplo. Gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. La única presidencia que queremos es la presidencia de Dios. Vaya mensaje para otro tipo de presidentes. No solo dijo eso, dijo que también los familiares de las víctimas estaban absolutamente entregadas a la búsqueda de la verdad. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece. Vaya ejemplo, vaya entereza, vaya dignidad. Bueno, es imposible, yo lo escucho y lo escucho y lo escucho, es imposible no emocionarse porque con independencia de si eres católica practicante o no, de si eres creyente o no, esto mueve conciencias, mueve almas y mueve corazones. Y yo creo que eso es precisamente lo que conectó tanto este discurso de Liliana con todos los que desde nuestras televisiones, los periodistas que los seguíamos para informar, la gente que estaba presente en aquel pabellón que se quedó pequeño y que reemplazó a esa diócesis que inicialmente estaba prevista y que se vio desbordada, ¿no?, por el intento de arropar esas familias de gente que al final Huelva es un pueblo pequeño, una ciudad donde se conocen todos y que ha sido un mazazo muy gordo, muy gordo. Brutal. Yo quiero aprovechar, antes de hacer el análisis de la cara B de este funeral, para mandar el pésame hoy a la familia, a los amigos, a la cofradía de Patricia García Sauci, que es esa joven de 42 años que volvía en el tren, que hoy hemos sabido que ya no son 45, son 46 víctimas las que iban en ese tren y que venía de hacer una oposición a funcionaria de prisiones. Entonces, Patricia, como sé que tiene vínculos y amistad con algunos de los, o tenía, con algunos de las personas que yo conozco, quiero ponerle nombre porque detrás de esos números hay personas y creo que es algo que Liliana dejó claro el otro día. No somos los 45 de ese tren, ahora 46, insisto, somos personas con nombre y apellidos, con historias, con familias, con hijos, con padres, con hermanos. O sea, esto ha dejado muy dañada una parte de la sociedad en una cuestión que es más dolorosa si cabe, y ahí es donde quiero hacer hincapié, porque era previsible. Se pudo evitar. Esta es la sensación general de la sociedad española, por supuesto del pueblo de Adamuz, por supuesto de los trabajadores de Renfe, por supuesto de las familias de las víctimas, de los heridos. Se pudo evitar. La sensación es, había indicios, se enviaron mensajes, se pidió tomar medidas, se hablaba del mal estado, se pidió auxilio. Ese gobierno del, si necesitan ayuda que la pidan, coño, pidieron ayuda y nadie se la dio. Sí, sí. Y lo hablo por los maquinistas, que eran los primeros que van en cabeza de tren, que saben cómo funciona técnicamente un tren, lo que es una vibración admisible, lo que es un bamboleo que no lo es. Todo este tipo de cuestiones la pidieron.
y no se le dio. Entonces la sensación es todavía de mayor rabia y de mayor indignación, porque esto no es algo sobrevenido. Esto no es un meteorito que cae en medio de la vía de repente y provoca un accidente en el término exacto y conciso de lo que es la palabra accidente, que es imprevisible, que es impredecible y que por lo tanto es inevitable. Esto sí pudo hacerse algo. Y yo que veía los codazos de la señora Montero. Total. Cuando acude a visitar el otro día, pegándose para salir la primera en la foto. Quería protagonismo. De verdad, es que es infame. O sea, es que esa imagen es definitiva. Esa imagen es la de un gobierno al que no le interesa la gente. Por mucho que intenten vender que son progresistas, socialistas, feministas. O sea, no es verdad. Y la gente de Huelva ha tenido más dignidad que un gobierno entero y les ha dicho con toda la educación del mundo, con toda la serenidad del mundo, esto y vosotros no nos representáis. Y es un mensaje demoledor de la desconexión que hoy vive una buena parte de la sociedad española con su clase política. Y hablo de clase política, no hablo de colores ni hablo de partidos. Sí, hablo de clase política, me da igual la sigla. Fíjate, y esto es, insisto, demoledor. Fíjate que cómo contrasta este mensaje que hemos escuchado, emotivo, pero con verdades profundas que llegan al alma, con las explicaciones oficiales del gobierno sobre el accidente, porque esta semana Óscar Puente ha comparecido en el Senado 6 horas de comparecencia para hablar del accidente de Adamuz. Pero recordemos, ¿os acordáis de cuál fue la primera versión del ministro Puente sobre el accidente? Él habló de que era un accidente extraño porque la vía había sido renovada, atención, completamente, de forma integral. Tenemos una vía recién renovada. Ha sido renovada completamente. Es una vía completamente renovada. Ya renovación total se inició en el año 2021. Rubén, ¿tú qué entiendes? Simplemente es la pregunta, ¿eh? ¿Qué entiendes por completa e integral? Cuando es una renovación completa e integral, yo lo que entiendo, lo que me viene a la cabeza es que se han cambiado toda la vía. O sea, que es una vía nueva, completita, de estreno. Yo entiendo eso, pero ¿qué entiende Óscar Puente? Pues lo ha explicado en el Senado. ¿Qué es renovación integral, señor Puente? Cuando se habla de una reforma integral en una línea de ferrocarril, lo que se quiere decir es que se interviene en todo su recorrido, de punta a punta. ¿Sustituyéndolo todo? No, sustituyendo a aquellos elementos que técnicamente se considera necesario reemplazar para garantizar la durabilidad a futuro de la infraestructura. Pero Rubén, eso no es integral. O sea, si solo cambias algunas partes, eso ni es integral ni es renovación completa. En la polisemia se puede hablar del par integral, es decir, el que tomas cuando estás a dieta. Pero bueno, completa, ya sabe la gente que ha seguido alguna intervención que a mí no me gusta insultar. No. Pero es que Óscar Puente es un completo e integral gañán. Es un bruto. Es un bruto, y lo ha demostrado estos días. Escuchaba a las familias de las víctimas y de verdad se me encogía el corazón. Y me recordaba también un poco, salvado las distancias, a estos días me han escrito varios maquinistas en redes sociales, alguno me ha mandado algún mensaje privado y me decía, es que hemos advertido de estos fallos, es que advertimos a diario, oye, mira, que hay una rama, hay una palanca, hay una barra que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, se actúa generalmente sobre tramos que a lo mejor no son los prioritarios, una buena parte de los tramos de la línea de tren convencional llevan muchos años sin un mantenimiento adecuado y nosotros advertimos y muchas veces ya directamente nos damos por vencidos porque cuando se lo decimos a DIF o al centro de mando, a quien sea, no nos hacen ni puñetero caso. Entonces, todo eso que es la realidad, que es paralela, por supuesto, menos trágica, a la de las víctimas, gente afectada porque hay una infraestructura, en primer lugar, en la que se ha producido un accidente, pero en un segundo lugar, que no se había mantenido como es debido, y prueba de ello es que ahora todos los trenes están llegando tarde porque se han reducido la velocidad en todas las líneas de alta velocidad, eso lo que implica es que hay algo que no va bien. Entonces aquí nos encontramos, el día que escuchábamos a la víctima, a las dos familias de las víctimas, que en realidad son víctimas también, por la mañana, el gañán del ministro fue al Senado. Y en el Senado
dijo una expresión que cualquier persona que conserve cierta empatía o cierta capacidad de ponerse en lugar de los demás no lo diría jamás. Oye, es que he dormido 3 horas estos días porque he estado trabajando. No es mi problema. Nos da igual. Muchas veces Nos da trabajando y no me quejo. exactamente igual. Es que de verdad. Y eso enlaza con lo que decía María, y ahí no se entienden siglas, porque en realidad es una política muy habitual en este país, especialmente en los últimos años, y es que cuando sucede un hecho de estas características, como sucedió también en la Dana, lo que se busca es el culpable para que caiga el político. Parece que una vez que dimite Mazón, que evidentemente bien está esa decisión, claro, no se plantea la pregunta aquí, ahí se acaba todo, no se plantea, ¿se han reformado las infraestructuras hídricas? ¿Se ha hecho un plan para limpiar mejor los barrancos? Nada. ¿Se va a mejorar el mantenimiento de la vía de tren? No, porque el debate es exclusivamente político. Y cuando escuchamos la España real, que es la del dolor de las víctimas, caemos de ese guindo y decimos, ostras, es que aquí hay gente que sufre y aquí no se soluciona nada con las responsabilidades políticas que hay que admitir y hay que ejecutar. ¿Lo va a hacer Puente? ¿Va a anunciar un plan para reformar la infraestructura ferroviaria? Para paliar los 13.000 millones de euros de déficit de inversión en carretera. Va a bajar la velocidad, que es lo que están haciendo, para asegurarse de que medianamente controlan un poco el riesgo y a cambio nos cobran los billetes de AVE a precio de AVE, pero están prestando un servicio de... Cercanía. De cercanía. Esto es en lo que está. Y no van a devolver billetes, ¿eh? María, que ya lo han explicado. De cercanías, un servicio de cercanías, sí, propio de Burundi. Bangladesh. O de Extremadura. O de Bangladesh. O de Extremadura. O de Extremadura, donde los trenes no llegan. Pero fíjate, es que esa frase, Rubén, que la tenemos, por supuesto, resume a la perfección la intervención de Óscar Puente, que me recuerda mucho a la de Pedro Sánchez cuando dijo, cuando el galgo de Paiporta salió huyendo cual cobarde debido a la indignación de las víctimas de la gota fría en Valencia, y salió a la palestra y dijo, tranquilos, yo estoy bien, que hay que tener narices. O cuando para dar explicaciones de los casos de corrupción, después de que Santos Cerdán fuera ya directamente imputado y enviado a la cárcel, dijera, son las 5 y todavía no he comido. Pues atención a la frase de Óscar Puente. Les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Desde el domingo de la semana pasada, prácticamente, no sé si he dormido 3 horas al día. La palabra indignación se me queda corta, pero vamos a ahorrarnos los insultos. Víctor. Vale. Ya lo han escuchado ustedes lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Porque a través de las ondas creo que han escuchado el insulto que todos ustedes tienen en su mente, sin ¿vale? insultar. Yo voy a hablar de 2 aspectos. Uno, de lo que sé. Yo no soy ingeniero, no soy técnico. Yo sé de lo que sé. Yo sé de comunicación, de oratoria y sé de comunicación de crisis, que han sido mis asignaturas desde hace un montón de años, desde hace 30 años. Qué importante es la comunicación para entender. Qué importante es que la sociedad civil sepa comunicar. Qué importante es que la sociedad civil sea capaz de, cuando se abre esa pequeña puerta, que es muy extraña que se abra, para que alguien de la sociedad civil real le pueda hablar al poder, lo haga con esa calidad humana que transpira, pero esa calidad oratoria. Esto es una pieza oratoria de Riete del primer discurso de Demóstenes defendiendo a su padre, ¿no? El huérfano. ¿Con qué elegancia? Yo me acordaba, decía, es que el primer discurso de Demóstenes, que era el huérfano que se defendía tras la muerte de su padre, me lo recordó. Estaba magníficamente hecho y sobre todo que transpiraba humanidad. Y qué importante es la comunicación para entender cuando alguien no transpira humanidad y transpira gañanía, frente a la gallardía, la gañanía, frente a la dignidad, la indignidad, ¿vale? Qué importante es la comunicación, porque la comunicación es lo último que nos queda para entender lo que hay al otro lado. Y lo que sí sé también es de comunicación de crisis. Y quiero abrir un melón que me voy a ganar un montón de enemigos, pero como ya tengo unos cuantos, me da igual. En comunicación de crisis analizamos lo que sucede antes del incidente, lo que sucede durante el incidente y lo que sucede después del incidente. Tanto en la capa de comunicación como en la capa de los hechos, ¿no? Yo utilizo siempre en mis alumnos, y los de este año ya sabéis por dónde van a ir los tiros, así estáis escuchando, siempre analizo en crisis el caso del 11 de septiembre, donde los bomberos que entraban a las Torres Gemelas con heroísmo no sabían lo que estaba pasando. El Situational Awareness, no tenían ni idea. Bastaba el becario que se habían dejado atrás en la sede, que era el becario que lo estaban rodando un reportaje sobre él, en la escalera, como se llaman allí, tenía más información porque tenía la tele encendida que su jefe de bomberos, que murieron, su hermano, el capellán, el primer muerto fue el capellán, porque no sabían lo que estaba pasando.
Lo aplico a este caso, que aplicó también. Qué importante es la comunicación también. Una comunicación de riesgo, de va a pasar esto, de hay un problema. Antes del incidente en la vía, no se produjeron los procesos de comunicación para decir, oye, que hemos tenido un bache importante que igual va a pasar algo. Ahí hay un fallo enorme que afecta a Adif, que afecta a Renfe, que afecta a las compañías. Cuando se produce el incidente, hay, y lo he escrito en un artículo, una de mis redes el otro día, que es La comunicación mata, se han producido muertos por haber comunicado mal durante el proceso de atención. Por la falta de coordinación. Y aquí no se salva nadie. Sí. Y siendo el primer culpable el que ha robado, ha sido incompetente o ha pegado mordidas a la vía, porque para gastárselo en prostitutas y en otras cosas, ¿verdad? Ese dinero, o para gastárselo en clase política con todos los partidos cobrando millones y millones de euros, o gastárselo en televisiones públicas, miles de millones, en lugar de eso, de gastárselo en las vías, se lo han gastado en otras cosas. Y hay muchos responsables. Y el principal responsable es el gobierno, que encima te miente, ¿no? en el post. Pero no quiero limitar las responsabilidades a uno solo. El gobierno es principal culpable de las muertes. Pero a mí me sacó, igual que me ha tocado el alma este discurso de las víctimas, me tocó mucho la parte más oscura del alma, una declaración del consejero de Sanidad de de Andalucía, diciendo que habían muerto todos en el acto, los 45 más esta persona. Eso no es cierto. Eso es mentira. Y por la mala comunicación, y todos hemos escuchado la incompetencia manifiesta de los procesos, la incompetencia de las personas, la deshumanización de quienes estaban comunicando para localizar víctimas, y durante más de una hora ha habido víctimas muriendo entre enorme sufrimiento, que no tenían ni el apoyo ni siquiera moral, como han dicho, o religioso, como han denunciado los obispos. Hay responsables, y hay responsables como es un sistema autonómico, por ejemplo, que tiene 112 distintos, y como estaba a caballo de dos sitios, tenías al 112 andaluz, al 112 de Castilla-La Mancha, y al 112 de Madrid, y al 112 nacional, y no se hablaban entre ellos, y el 112 de Adif, y el de Renfe, y el de la Madre, que los trajo a todos. Si no somos capaces de ser críticos y decir, no, todo ha ido muy bien y como has portado muy bien en el funeral, no hay responsabilidades. Aquí tiene responsabilidades desde el primero al último, porque si ha habido españoles que en una noche oscura han muerto sin tener ni siquiera la atención, ya no sanitaria, sino la atención humana más allá de la humanidad de aquellos que estaban alrededor, también hay que exigir esas responsabilidades. Y luego viene lo que pasa después del incidente, que es echar todos unidos, el pueblo salva al pueblo. No, mira, hay que buscar hasta la última de las responsabilidades. Y unos tendrán una responsabilidad de haber llamado tarde y otros de haber robado para que esas vías no estuvieran en las mejores condiciones posibles. Y no es una cuestión léxica de si es renovar o no. Ustedes no han hecho lo que dijeron que tenían que hacer, que puede afectar a este gobierno y gobiernos anteriores. Y segundo, mienten en la gestión de esta crisis. Y la mentira tiene que acabarse en este país de una vez y hay que denunciar a los mentirosos. Tú eres un experto en materia de comunicación, Víctor, hablas de relato, hablas de la importancia de la comunicación. El gobierno también es experto en materia de comunicación y sobre todo a la hora de construir y manipular relatos. Porque los datos son los que son. ¿Cuál es la causa del accidente? Señores, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, los investigadores. Desde el minuto 1 se sabía, la Guardia Civil apuntaba a eso, pero es que ahora hay una comisión de investigación y esta semana han salido nuevos datos al respecto. La rotura de una soldadura. La rotura de una soldadura que soldaba, unía una vía nueva con una vía antigua con más de 30 años de antigüedad y donde saltó por falta de inversión, por falta de mantenimiento, porque esa vía no rompe de golpe. No. Eso se rompe de forma gradual, se va deteriorando de forma gradual. Es lo que se conoce como rotura por fatiga. Y para eso hay unos servicios de mantenimiento donde pasa una serie de trenes con una serie de mecanismos que analizan el estado de la vía. Pues durante meses no pasaron, no se detectó el error. Como bien comentaba María, los maquinistas advirtieron, llevaban tiempo advirtiendo, que es que ese tramo, lo dicen los propios usuarios del tramo de Adamuz, cuando iban en el AVE, cuando iban en el Albia, en el Lirio, eso parecía una montaña rusa. Nadie hizo nada, se podía haber evitado. ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Qué es lo que le interesa al gobierno? El control del relato. ¿Y qué es lo que hizo Óscar Puente en el Senado? Cargar contra los bulos y la desinformación. Fijaos, no solo en el Senado. En una entrevista que tú analizaste, Rubén, en Televisión Española, Silva Inchaurrondo decía lo siguiente, atención. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible.
tengo un disgusto terrible. Pero, sobre todo, el mensaje de Silvia. ¿Cómo aguanta, señor ministro, esta campaña de desinformación y de bulos? Bueno, terrible. Terrible Silvia, terrible el ministro, pero acaba la entrevista y digamos que el colofón fue justo el final. Gracias por habernos acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto poderse por lo menos explicar. Gracias. Hombre, no me extraña, es que fue una entrevista a masaje, Rubén. ¿Tú la viste? Hombre, claro que la vi, por supuesto. 56 minutos. Luego necesité otros 56 minutos. Para recuperar. Digo, es un poquito más sopa. Ayer ella hacía pública una fotografía en la que decía: estoy en un tren, que evidentemente lo hacen ya para echar un cable al ministro. Y giraba un poquito la cabeza ahí, perdón que me aparte del micrófono, error radiofónico muy básico, para que se viera que iba en AVE. Vamos a ver, ¿de qué bulos hablan? Si os recordáis, el segundo día estaban intentando echar la culpa al Irio y dijeron, va a ser fundamental encontrar el Bogie. El Bogie lo encontró el New York Times, estaba en una zona sin acordonar y de repente dijo el ministro, no, eso es un bulo porque lo hemos encontrado el lunes a las 9 de la mañana después del vuelo de un dron. Claro, ahí no ha habido bulos. No ha habido bulos tampoco desde el primer día cuando ellos han intentado hacer algo clave. Primero, dijeron que no había que politizar y segundo, controlar el relato. Y si ellos hubieran podido lanzar ponzoña contra el enemigo político, que en este caso no ha podido, lo hubieran hecho. Por supuesto. Lo intentaron hacer con las emergencias, disculpadme. Claro, sí, hubo un tímido intento que les salió el tiro por la culata, pero si hubieran podido decir, es que las emergencias... Y no se hubiera demostrado que fueron precisamente del 112 los que llamaron a Renfe para decir, oiga, que tiene un segundo tren. Que no deja de ser un caos que hay que investigar. No, y que por supuesto, a todos los niveles. Pero imagínate que hubiera sido al revés. Igual que los policías que los echan para atrás cuando van y la filtración de la conversación entre el maquinista y el solo la tenía el gobierno. Para sembrar dudas sobre la actuación de los accidentados. La gente tiene que saber que esas dos conversaciones que se filtraron a dos medios afines, El País y El Diario, no las tenía ni la Guardia Civil porque el caso ya estaba judicializado en el juzgado de instrucción correspondiente de Guardia. Es decir, eso solo lo tenía el gobierno. Y no solo intentó culpar a Iriot, hablaron también de sabotaje, luego intentaron culpar a ArcelorMittal, el fabricante de la vía. Es decir, a todos menos al propio gobierno. Y como bien comentaba Víctor, aquí ha habido errores gravísimos antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Pero, y con esto terminamos el bloque, Óscar Puente no dimite. ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Abusan tanto de la petición de dimisión que ya, cuando les escucho pedirme la dimisión, pues es como si oyera llover. Me da exactamente igual. Exactamente igual. Lo que ustedes me digan me da exactamente igual, que les quede claro. Lo que le da igual a Óscar Puente son las 46 víctimas de este accidente, porque con independencia de las responsabilidades penales, jurídicas, civiles, me da exactamente igual. Hay algo que se llama responsabilidad política y en accidentes similares en países del primer mundo, porque yo no sé lo que pasará en Guinea, no lo sé, pero en el primer mundo lo que hace un ministro ante un accidente así en el primer día es dimitir. Dos cosas y pedir perdón. Bueno, eso lo primero. Es que a esta gente no la ha llamado nadie. Nadie. Ni para pedir perdón, ni para dar el pésame, oficialmente nadie. Pero yo quiero llamar la atención sobre dos cosas. Primero, estrategia victimista del gobierno. Total. Están en la victimización perpetua de yo mimé conmigo, pobrecito. Para eso le pagamos. Yo lo que quiero saber es por qué no durmió solo 3 horas antes del accidente y esto probablemente no hubiera sucedido. Esto no hubiera sucedido. Y segundo, y no menos importante, creo que es muy relevante recordar que el periodismo está para revelar la verdad. Total. Que hay muchos medios que estamos en revelar la verdad de lo ocurrido que a ellos no les interesa y que el resto son otras cosas, pero periodismo no. En fin, Adrián, a ver, cuéntame, resultado de la tuitencuesta. Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes qué les parece toda esta regularización masiva de inmigrantes aprobada por Sánchez. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas es que está bien, es justa y necesaria, lo hace para desviar la atención, va a crear más inseguridad o es una trampa electoral. Pues un 47% cree que va a crear más inseguridad y también un 40% cree que lo hace para trampear el censo electoral. Así que vamos a escuchar también la opinión de los oyentes. Buenos días. Esta regularización masiva ilegal que va a hacer el gobierno provocará el efecto llamada, aumentará el desajuste entre el gasto público e ingresos
y terminaremos de perder lo poco que queda del estado del bienestar. Esta regularización masiva e indiscriminada, en connivencia con Bruselas, me parece electoralista y que sin duda fomenta el efecto llamada y la actividad de las mafias de trata humana y de narcotráfico también. No está el uno tan pendiente de los problemas de los españoles, como demuestra el abandono de las infraestructuras que ha provocado la tragedia de Adamuz. ¿Puede ser esto una estrategia de los socialistas para cuando pierdan el poder ganar la calle? Porque imagínense con esta regularización que van a hacer, el problema que va a ser en sanidad, en educación, en seguridad, en todo eso. Y eso va a ser un punto y una coartada que van a tener ellos para cuando pierdan el poder, quemar las calles. Y ese es, yo creo que es uno de los objetivos que también han contemplado los socialistas. Buenos días. Pues lo que quiere hacer Sánchez con el tema de los inmigrantes son dos cosas. Primero, conseguir votos, y segundo, si yo no gano, os voy a dejar un país de desastre, llenos de delincuentes y problemas para los españoles, que ya van surgiendo y surgirán más. Pero Sánchez lo que está es haciendo de España una tierra quemada. Si no es para mí, no es para nadie. ¿Qué se pretende con esa medida? Pues seguir destruyendo España, está más claro que el agua. O sea, aquí hay una España que está construyendo este país y otra España que la está destruyendo. Esa es la historia de España. O sea, hay algunos que no les importa hundir el barco donde vamos todos, incluidos ellos. Pero su lema es que se quede mi vecino ciego aunque yo me quede tuerto. Luego, o echamos a esos de aquí o nos hundimos todos con ellos. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por vuestra opinión. Muchísimas gracias, María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. Enhorabuena por tu fantástica labor. Gracias. Querido Rubén, muchas gracias, amigo. Un placer, como siempre. Como siempre. Y Víctor Sánchez del Real, muchísimas gracias. Aquí ganando enemigos. No. Bueno, todos tenemos. Pues eso significa que si como enemigos, más bien a mí me gusta hablar de adversarios, más bien. Tenemos a la izquierda, especialmente la más extrema, es que algo bueno estaremos haciendo. Algo bueno estaremos haciendo. Nosotros continuamos ahora un poco para quitar un poco la presión de la tertulia. Nos vamos de viaje, que también hay momentos para el ocio y el divertimento. A continuación. La Trinchera de Llamas. Es Radio.